Capítulo 40 del libro de Génesis, hablando nuevamente acerca de José. El miércoles anterior nos quedamos, según sus notas, en la página 18, ¿verdad? Y estamos leyendo los versículos 16 hacia el 23. Dice así la palabra del Señor. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Qué malo, ¿verdad? Pero sucede. Nos olvidamos. A veces somos egoístas. Todo lo que Dios hace por nosotros y nosotros nos olvidamos de Él. El panadero jefe, por el contrario, a diferencia del copero, soñó que unos pájaros se comían el pan blanco de las cestas que llevaba sobre la cabeza. Y el siniestro significado era que al cabo de 3 días sería ahorcado y su cuerpo abandonado para que lo devorasen las aves de rapiña. Aquí tenemos la interpretación del panadero. Vamos a explicarlo. Los 3 canastos, dice que eran ¿cuántos días? 3 días. Los 3 canastos son, al cabo de los 3 días, el copero iba a ser restituido a su puesto y el panadero lo iban a colgar en la horca. Note algo bien interesante, que aquí hay un cuadro muy, muy importante del sacrificio de Cristo, la salvación por medio de la gracia y no por medio de las obras. ¿Ok? Tenga en mente eso, que aquí hay un cuadro, repito, sobre la salvación por medio de la gracia y no por medio de las obras. Lo que vamos a mirar aquí son las obras producto de nuestra salvación. No obras para alcanzar la salvación, sino obras como evidencia de que somos salvos. Porque la fe sin obras es muerta. Quiere decir que si no hay obras, no hay transformación, no hay salvación. ¿Ok? Entonces, tengan en mente que la interpretación de toda esta enseñanza tiene que ver con gracia y obras. ¿Ok? En el mundo religioso, o eres salvo por gracia, menos por obras. Pero mucha gente quiere ser salva por obras y no por medio de la gracia, de la sangre y la muerte de Cristo Jesús. Así que el panadero nos va a dar un ejemplo muy interesante. Vamos a mirar unos cuadros aquí preciosos y yo quiero que usted preste atención. Este segundo sueño nos habla de manjares de panadería. Los manjares que el panadero hacía con sus manos. Está hablando de las obras hechas con sus manos. Mire, qué interesante. Preste atención. Y está haciendo ¿qué? Panes hechas con sus manos. Ok. ¿Qué cuadro nos miramos aquí? Estos manjares de pastelería son similares a las ofrendas amasadas descritas en el libro de Levítico como ofrenda, como sacrificios al Señor. Escuche, Levítico capítulo 2, recuerden, estamos estudiando los domingos, Levítico 2, nos enseña acerca de las ofrendas de flor de harina. ¿Me presta atención? Las ofrendas de flor de harina eran hechas ¿con qué? Con las manos, se tenía que amasar. Pero antes del capítulo 2, inteligentemente sabemos, está el capítulo 1. Y el capítulo 1 de Levíticos nos habla ¿de qué? ¿De un sacrificio hecho con mano? No, ¿de qué nos habla? ¿Se acuerdan? Del holocausto.
que es un cuadro del sacrificio ¿de quién? De Cristo. Si usted nota el orden, número 1 aparece el holocausto, el sacrificio de Cristo, y luego número 2, Levítico 2, aparece la ofrenda de la harina, de la masa, ¿verdad? Note algo bien interesante, que la primera ofrenda era un sacrificio que no lo hacía el hombre, era un animal que Dios había creado en la naturaleza. La segunda ofrenda era una ofrenda preparada por el hombre. La primera ofrenda tiene el cuadro, la figura de la gracia. La segunda ofrenda tiene la figura de las obras. Y note que las obras venían después del holocausto. ¿Qué quiere decir? Que esas obras son las obras producto de nuestra fe que hemos puesto en el primer sacrificio que encontramos en Levítico 1. Por eso está ese orden. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué en Levítico no está primero la ofrenda de flor de harina que se amasaba y después el holocausto? Porque el holocausto representa la muerte, el sacrificio de Cristo, y la ofrenda de flor de harina representa nuestras obras después de la salvación, después de haber recibido a Jesús, no antes. Entonces aquí lo que vemos también es que el panadero iba a morir porque él estaba presentando sus obras de panadería, obras que él estaba haciendo. Entonces esa parte de este relato tiene que ver con las obras, la parte del copero tiene que ver con la gracia, ok, no olvide. Este segundo sueño nos habla de manjares de pastelería, que son similares a las ofrendas amasadas descritas en el libro de Levítico, como ofrenda, como sacrificios al Señor. Usted puede leer en Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. No vamos a explicar todo esto porque lo estamos explicando los domingos, pero queremos ver que en el segundo capítulo está esta ofrenda de flor de harina amasada, y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, como agradecimiento a Dios. ¿Por qué hacemos las obras después de la salvación? Como agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque somos agradecidos a Dios, es que tenemos que obrar, como dice el apóstol Santiago. En Levítico podemos aprender que estas ofrendas amasadas representan las obras refinadas de nuestras manos. Mire Levítico capítulo 7, versículo 12. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita con tortas amasadas con aceite. O sea, ahí está la intervención de las manos. Tenían que amasar esta ofrenda como una ofrenda de acción de gracias. Repito, las obras que nosotros hacemos después de la salvación son obras en acción de gracias por haber recibido la salvación gratuita que el Señor nos ha dado. Pero también podemos aprender que estas ofrendas, la de flor de harina, jamás se ofrecían sino sobre el holocausto que encontramos en Levítico 1. Es decir, sobre el sacrificio completo que representa la obra del Señor Jesús. ¿Me explico? Primero la obra redentora de Cristo y luego nuestra actitud de acción de gracias. ¿Ok? Entonces hemos de ofrecer sacrificio de nuestras obras, pero no para obtener la salvación, sino basándonos en la salvación del holocausto de nuestro Señor en la cruz. Es decir, son las obras que hacemos después de nuestra salvación. Son las obras que hacemos como evidencia de que somos salvos. Son las obras que hacemos producto de la fe que hemos abrazado, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, versículo 18, aprendimos lo siguiente. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces las obras que vemos aquí son la demostración de nuestra fe.
son la demostración de que somos salvos. Son la demostración de que somos hijos de Dios, agradecidos por la obra que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos aquí es una figura de una ofrenda que representa simplemente las obras de este panadero y las ofrece en canastillos blancos, según el versículo 16. Ahora, note algo bien interesante, los canastillos. Regularmente los canastillos son tejidos, ¿verdad? De miembros, mimbres se dice, ¿verdad? Discúlpeme, de paja, de caña, lo que sea. Pero imagínense este canastillo si le echáramos agua. ¿Retiene el agua? No. Esa es la figura aquí. Son canastillos que no retienen nada. ¿Ok? Igual, ¿nuestras obras retienen la salvación? ¿Sí o no? No. Esa es la figura aquí. Las canastillas es un cuadro de algo que no retiene. Mire conmigo. Porque estudiando la palabra hebrea, quiere decir que son canastillos tejidos de ramas o canastillos con agujeros, como dice Jeremías capítulo 2 versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mismo cuadro podemos mirar aquí. La figura es que este panadero está ofreciendo sus obras, pero ofreciéndolas en canastillos que tienen agujeros, es decir, la figura que no pueden retener lo que ha hecho porque no vale para la salvación. Las obras no sirven para la salvación. Todas las obras echadas en canastillos se van por los agujeros. No sirven, no retienen la salvación porque no sirven para nuestra salvación. Recuerde, las obras por sí solas no nos salvan. Lo que nos salva es la sangre preciosa de Cristo y su sacrificio en la cruz. Primero la gracia, después las obras. No podemos hacer obras para alcanzar la gracia. Ahora, observemos también otra figura que aparece aquí en el versículo 19. Las aves de rapiña. Las aves de rapiña. Déjeme, es una figura que aparece en la Biblia y que de vez en cuando representa a los demonios, es decir, que representa a los espíritus malos, a los espíritus inmundos, a los espíritus diabólicos. Usted ha escuchado una expresión cuando usted le hace saber a alguna persona algo que usted se ha enterado y la persona le dice, ¿y quién te dijo? Y usted responde, un pajarillo me lo dijo. ¿Ha escuchado esa expresión? Lo decimos siempre, ¿no? Es que un pajarito me lo dijo. ¿Sabe dónde aparece ese refrán? En la Biblia. En la Biblia, de ahí nace ese refrán. Un pajarito me lo dijo. Y cuando vivimos en un ambiente de chisme, los pajaritos que traen y llevan los chismes, ¿quiénes son? Los demonios. Note algo bien interesante. Si usted analiza las Escrituras, el libro de Santiago dice que nuestra lengua muchas veces es motivada desde el mismísimo infierno. Y cuando hay un ambiente de chisme, ¿quién cree que está detrás de todo eso? Los pajaritos llevando los chismes de un sitio para otro, que son los demonios. Por eso la lengua es inflamada desde el mismísimo infierno. Por eso tenga cuidado, hermanos, acerca de los chismes. Muchas veces venimos a una... Mira, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. Te voy a contar algo, pero es para orar, y todavía lo espiritualizan. Para orar, hermano. Ore usted sola, en secreto, punto. No lo comparte. Es que no son chismosas, les gusta, son muy comunicativas. Yo entiendo esas cosas, ¿ok? Un pajarito me lo dijo, ¿verdad? Recuerde algo. Mateo capítulo 13. Ahí tenemos la figura. ¿Se acuerdan de Mateo 13? La parábola del sembrador. Versículo 4 dice, y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Recuerde, la Biblia se interpreta a sí misma. Aquí hay un cuadro de esa verdad. La Biblia no necesita que nadie la interprete. Ella habla por sí misma. ¿Ok? Cuando yo digo que los pajaritos representan a los demonios, no lo estoy inventando. Mire el versículo 19 de Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. ¿Quién es ese malo?
los pajaritos que vimos en el versículo 4. En el versículo 19, el Señor está explicando lo que quiso decir en el verso 4 de Mateo 13. Entonces, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué dice el versículo 4? Mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Quiénes las aves? Los malos, los espíritus demoníacos, ¿verdad? Los pajaritos representan a los... No siempre hay que mirar el contexto, porque hay una ave que no representa a los demonios, esa es la paloma, representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Letra B. Entonces el vaticinio seguro que José le da al panadero es de su muerte. No se puede decir que son buenas nuevas. Lastimosamente, la persona que quiere acercarse a Dios a través de las obras, el resultado es muerte. No hay buenas nuevas. La única buena nueva que podemos encontrar es la gracia de Cristo Jesús a través de su muerte redentora. ¿Y cómo es su muerte? Su muerte es por ser colgado de un madero. Y Pablo lo explica. Mire en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, que este panadero es colgado, ¿por qué? Porque es maldecido por sus obras. Cuidado, las obras por sí solas no te salvan. Las obras por sí solas son una maldición. Si tú quieres ser salvo por medio de las buenas obras, no te vas a salvar, es una maldición, cuidado. Pablo está diciendo que es la muerte de maldición, pero es la muerte que sufrió nuestro Señor, claro que sí. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición por nosotros, Él se hizo pecado por nosotros. ¿En qué momento se hizo pecado? Cuando estaba colgado en el madero, se hizo maldición por nosotros. La muerte que sufrió nuestro Señor, claro que sí. Porque Él tomó nuestro lugar, Él se hizo maldición en nuestro lugar para que nosotros podamos recibir la bendición de su vida y del perdón del pecado. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces aquí vemos este cuadro de la gracia y de las obras. Y si queremos ser salvos por medio de las obras, lo único que vamos a recibir es maldición, condenación, ¿ok? ¿Por qué? Porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. A propósito, Faraón en las Sagradas Escrituras muchas veces aparece como un tipo del anticristo. ¿Por qué? Él es el ejecutor, ¿verdad? Él es el que está condenando al mundo. Ejecutor. Punto número 3. La gracia versus las obras. Este es el panorama que miramos aquí en Génesis 40 con esta interpretación de los sueños. Gracia versus obras. ¿Qué cuadro más interesante el que tenemos aquí en estos dos sueños? O aceptamos la muerte de Cristo como sustituto y entramos al poder de su resurrección, o entramos en la muerte solos y por la eternidad ofreciendo las obras muertas de nuestras manos, como por ejemplo Caín y Abel. Ese es otro cuadro de gracia y obras. Caín se presentó con un sacrificio, el holocausto, que representaba la gracia divina. Caín, no, quería ver si estaban despiertos, pero nadie se dio cuenta más que la hermana, ¿verdad? Los demás están durmiendo. Caín y Abel. Caín se presentó con obras muertas. Abel se presentó con el holocausto, con la gracia. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice:
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La gracia nos enseña que somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, sacrificio de sangre, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios, dice la palabra del Señor, miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Abel venía con sangre, la ofrenda de Caín venía sin sangre, la obra de sus manos. El mismo principio que vemos entre el panadero y el copero, el mismo principio que vemos en la Biblia, la gracia versus las obras. Nadie puede ser salvo por medio de las obras. Somos salvos por medio de la gracia. Y este cuadro que miramos aquí con los dos personajes, el copero y el panadero, nos hablan de la gracia y de las obras. Se ha dicho que hay solamente dos religiones en el mundo: la gracia y las obras. Mucha gente quiere ser salvo por medio de las obras. Tratan de hacer un montón de cosas, tratan de hacer un montón de obras para alcanzar la salvación. No hay nada que pueda llevarnos a la presencia del Señor si no es por medio de la gracia en Cristo Jesús. Cuentan una historia que allá en los Alpes, ¿dónde quedan los Alpes? En Suiza, ¿verdad? Los Alpes quedan en Suiza. Dice que habían ¿en Suiza? Sí, ¿verdad? Una hendidura, y parecía que este extremo al otro extremo se podía brincar fácilmente. Y entonces a un periodista de televisión se le ocurrió hacer una competencia. ¿Quién podía dar un salto? Y concurrieron una serie de atletas, personas que querían entrar en el concurso para saltar. Y todo el mundo venía y examinaba la grieta y decía, está cerca, cualquiera lo hace. Y entonces el día llegado, pues aparece un atleta bien preparado y todo lo demás, y pega un salto, y no, primero aparece una persona así común y corriente, no, dice, está facilito, yo lo salto, y pretende saltarlo y no alcanzó la otra orilla, y se cayó. Al rato viene otra persona más o menos preparada, mejor que la anterior, y también pega el brinco y no resultó. Y entonces ya desesperanzados, nadie se quería atrever a hacerlo, y viene ahí una persona así atlética como Jimmy, joven, delgado, aquí, yo sí salto, estos no estaban preparados, y dice, yo sí me preparé, yo sí me adiestré, yo soy atleta profesional, y entonces pega el brinco y tampoco lo hace. Conclusión, cuando pudieron medir exactamente cuánto medía esa quebrada, definitivamente era imposible para un hombre pegar semejante salto. La única manera era establecer un puente para pasar al otro lado. ¿Sabe? Así es la salvación. Muchos pretenden creerse que están preparados para llegar allá a la salvación y nunca llegan. Entonces tiene que haber un puente. Ese puente se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ese puente es la gracia. La gente quiere o se cree que está preparado para alcanzar la salvación a través de sus obras, y definitivamente a través de la religión, a través de las buenas acciones. Mucha gente dice, bueno, yo soy buen esposo, yo soy buena esposa, yo soy buen trabajador, soy buena hija, soy buen hijo, yo no le hago mal a nadie, de vez en cuando una mentiría por allá, pero yo puedo llegar al cielo. La palabra del Señor dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ninguna religión te lleva a la presencia del Señor. Lo único que te lleva a la presencia del Señor es la gracia a través de Cristo Jesús. Nadie está humanamente preparado, suficientemente preparado para alcanzar la salvación a través de las obras. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia, no sirven para nada. La única obra que Dios acepta es la obra que Jesucristo, su Hijo, dio ahí en la cruz del Calvario. Entonces aquí miramos esto, la gracia versus las obras. Las dos religiones en el mundo, la gracia y las obras.
Y es precisamente lo que podemos ver en estos dos sueños. El copero recibe la gracia. ¿Qué hace para merecerla? Nada, no hace nada para merecerla, pero es resucitado al tercer día. ¿Hizo algún trabajo? No, sencillamente se le ofreció la gracia y él la recibió. Precisamente como cada uno de nosotros que pasamos por las aguas del bautismo, que es precisamente un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección. Igual. ¿Por qué? Por medio de la gracia. Hemos muerto, somos sepultados a una vida pasada y resucitamos para vivir una vida nueva. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que como Cristo resucitó, yo también he resucitado en Él a una nueva vida debido a lo que Él hizo en mi lugar. Miremos, por ejemplo, Romanos capítulo 6, del versículo 4 hacia adelante, dice así la palabra del Señor. Porque somos sepultados, esta es la gracia, juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para muerte. ¿Para muerte de qué? De mi vida pasada, mi vida de pecado, mi condenación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que representa el bautismo. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está hablando de una vida de transformación. Cuando nosotros fuimos bautizados, dimos ese testimonio de que hemos decidido morir en Cristo, de que hemos decidido sepultar nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestras viejas costumbres, y que resucitamos para vivir una nueva vida, una vida transformada. Porque si fuimos plantados, dice Pablo, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, morimos a nuestro pecado, morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestro viejo hombre y resucitamos siendo nuevas personas. Estamos siendo transformados. Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, hablando literalmente, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que significa el bautismo. La muerte, la sepultura y la resurrección. Morimos espiritualmente, pero también vamos a morir un día físicamente. También físicamente seremos sepultados, pero igual que Cristo resucitó, esa es la esperanza que tenemos de la vida eterna. Resucitaremos con Él, dice las Escrituras. Note que el panadero confía en las obras de su mano y no en las obras de Cristo en la cruz. El panadero confía en las obras de su mano y no confía en la sangre que representa el copero. Es como cuando nosotros no queremos recibir la obra de Cristo y pensamos que es por nuestras obras que vamos a ganar la vida eterna. Pensamos que es por nuestra vida de religiosidad que vamos a ganar la vida eterna, o que vamos a ganar el favor de Dios. El resultado seguro, así es, la muerte eterna. Las obras no nos conducen a la vida eterna. Las obras solo son una muestra de que hemos nacido de nuevo si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Letra C. Solo Dios puede revelarnos su verdad. Y lo que hacemos con esta verdad es asunto propio. Pero esta historia de veras reduce la vida a su forma más sencilla. Lo sencillo del mensaje es que la salvación es por gracia y no por obras. Punto. Mucha gente quiere formar religiones, quiere formar una serie de preceptos y hacer el camino más escabroso para alcanzar la salvación. No, es tan sencillo como recibir la gracia de Dios o rechazar la gracia y querer
poner mi esperanza en las obras. Todo eso, todo lo que hoy miramos, todas las religiones en el mundo, llegamos a esta conclusión. La vida en su forma más sencilla, la vida eterna en su forma más sencilla, gracia versus obra. Punto. Toda la enseñanza en las Escrituras se basa en eso, gracia versus obra. El sacrificio de Cristo y una relación con Cristo o tus obras, tu religión y todo lo bueno que tú puedas hacer. La Biblia nos dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Que lo mejor de nosotros, lo más excelente de nosotros delante de Dios es como trapo de inmundicia. No sirve para nada. Nuestras obras, sin recibir primero la gracia del Señor, son obras sin fundamento, son obras que nos llevan a la muerte eterna. Aquí está José, sin nada, en la cárcel. Y llegan otros 2 prisioneros. José, recuerden, es tipo de Cristo. Entre 2 ladrones es el cuadro que tenemos aquí. José entre 2 ladrones, y precisamente como sucedió el día de la muerte del Señor Jesús. En Mateo 27:38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué pasó con estos 2 ladrones? Uno se condenó y el otro se salvó. Aunque ambos murieron, cuidado, ¿ok? Pero la Biblia nos enseña que uno murió para condenación y uno murió siendo salvo, ¿ok? Salvación versus obras. ¿Y quién estaba en el medio de los dos? Cristo. En nuestra figura de Génesis 40 vemos a 2 personajes, el copero y el panadero. ¿Quién está en el medio de los dos? José, que es un cuadro de Jesús. De esos 2 personajes, uno, el copero es restablecido, el panadero es muerto. El mismo principio, la misma figura. Un ladrón murió, fue al infierno. El otro clamó al Señor queriendo recibir de su gracia. Lo mismo tenemos aquí en Génesis 40. En Lucas capítulo 23, versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, toda religión del mundo es de 2 clases, obra y gracia. Sencillamente, ¿cómo es? Obra y gracia. No le pongamos más color, no le pongamos más cosas, sencillamente la salvación puede estar en las obras o en la gracia. Nosotros decidimos. La Biblia nos enseña que la única salvación que Dios nos ofrece es a través de la gracia, la muerte de Cristo, no a través de nuestra religión, no a través de nuestras obras. Podemos hablar de denominaciones, podemos hablar de nombres, podemos establecer sistemas, fórmulas, pero básicamente o son las obras o es la gracia. Usted escoge, cada persona va a escoger. O voy al cielo por medio de mis obras y creo que voy a alcanzarlas, cuando yo sé que la Biblia me dice que mis obras sin mi fe son muertas, o acepto la gracia del Señor. B, el fin de las obras es muerte. Recuerde, ¿cuál fue el fin del panadero? Muerte. El fin de la gracia de Dios, el resultado es la vida resucitada en el poder de Cristo Jesús. No importa, después se pone al día. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Punto. No es por obras, es por gracia. La salvación es por gracia, la salvación no es por obras. Por eso el copero se salvó, porque es un cuadro de la gracia. El panadero fue colgado porque es un cuadro de las obras. Las obras sin la gracia son muertas, no sirve para nada. Lo que dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe a través de tus obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Esa es la idea. Si estamos en la prisión del pecado, podemos mirar la vida en su forma más sencilla,
que nos enseña, número 1, que tenemos que aferrarnos a la vida verdadera para vivir en el poder del tercer día, en el poder de la resurrección. O cuando tratemos de ofrecer lo mejor, nuestras propias obras sin basarnos en su gracia, moriremos para siempre. Si queremos acercarnos al Señor solo por nuestras buenas obras, desde ya estamos condenados, desde ya estamos muertos. No hay vida eterna sin la gracia. Qué lástima que aún el copero se olvidó de José. Vamos a mirar esta parte. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Igual nosotros. ¿De quién se olvidó el copero? De José. ¿José es un cuadro de quién? De Cristo. ¿Y José lo favoreció en cierta manera al copero? Sí. Sin embargo, el copero se olvidó. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Usted puede venir a la iglesia constantemente sin tener una relación con Dios, porque se olvida del Señor cada día. Podemos aún estar leyendo las Escrituras y hacer un montón de cosas sin tener una relación con Dios. Este es el cuadro que vemos aquí. El copero se olvidó de José. Como usted, como creyente, y yo muchas veces nos olvidamos ¿de quién? De Jesús. Todos los beneficios que hemos recibido y recibimos y recibiremos del Señor, pero siempre tenemos la mala actitud de olvidarnos de Él. A veces nos olvidamos de venir a la iglesia, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de ofrendar, de diezmar. Nos desentendemos del Señor a pesar de todos los favores que Él nos ha dado. Entonces, este es el cuadro aquí y preguntamos, ¿cómo fue tan ingrato? Así lo hacemos nosotros, tal como lo hacemos tú y yo muchas veces, ¿no es cierto? Recibimos de su gracia y con todos los afanes de la vida muchas veces nos desconectamos y ahí estamos andando, aunque estamos en la iglesia, aunque estamos leyendo la Biblia, aunque estamos sirviendo, pero hay una distancia entre nosotros y Dios. Parece que vivimos cerca de Él, lo que estamos practicando es una religión, no una relación. Y eso es lo que perdió el copero, perdió relación con José, se olvidó de él. Ya no estamos escuchando su voz, ya no es su espíritu quien nos guía, sino nuestro razonamiento, nuestra inteligencia. Nos olvidamos de Él aún después de la vida nueva que nos ha dado. Y pregunto, ¿cómo es posible? Pero sucede, igual que el copero se olvidó después de todo lo que José hizo por él. Somos humanos y por eso tenemos que tener mucho cuidado en no olvidarnos del Señor como lo hizo este copero. Tenemos que andar muy de cerca siempre agradecidos. Escuche con atención. ¿Qué son las obras? Las obras es nuestra ofrenda de agradecimiento. ¿Por qué? Por la gracia que hemos recibido, por la salvación que Dios nos ha dado sin que nosotros nos esforzáramos en nada. Por eso tenemos que andar muy cerca, siempre agradecidos, siempre buscando su guía, siempre escuchando su voz, buscando su verdad absoluta en su palabra. Pero también escuchando la voz del Señor dentro de nosotros mismos, dando testimonio de lo que dice su palabra, guiándonos, amándonos, madurándonos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tenemos que crecer constantemente en el amor del Señor. Este es el equilibrio que necesitamos en nuestra vida. No una fe totalmente intelectual, pero tampoco una fe sensacionalista. Es decir, el Espíritu que nos guía, que de vez en cuando nos habla en forma que ni nosotros mismos podemos explicar. Así que este capítulo es algo profundo y precioso, aunque es muy sencillo. Como hemos dicho, es la vida en su forma más sencilla, pero eso es profundo. No siempre lo profundo deja de ser sencillo, cuidado. A veces la profundidad está en la sencillez, y es precisamente la sencillez la que los intelectuales, los teólogos no quieren mirar. Quieren complicar tanto las Escrituras, y la Biblia es un libro bien sencillo, fácil de entender, aún para los niños. Pero hoy en día existen una serie de estudiantes de la Biblia, existen una serie de maestros, malos maestros, que tratan de complicar tanto la Biblia, pero la Biblia es un libro sencillo, como este estudio. ¿Cuál es el mensaje aquí? La gracia versus las obras. Punto. Y ahí estamos en un lugar tan profundo
pero al mismo tiempo tan sencillo. Es como la salvación. La salvación es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Y muchas personas intelectuales, teólogos, quieren hacer imposible la salvación. Si no entiendes esto, si no haces aquello, y esto y aquello. Hablamos, por ejemplo, del Espíritu. Si no hablas en lengua, si no te haces esto, si no no tienes el Espíritu. Mentiras. Quieren complicarlo todo, cuando la palabra del Señor es siempre palabra sencilla. La salvación es sencilla, pero muchas personas no quieren entender la profundidad de esa sencillez. ¿Y qué hacemos nosotros? Complicamos la vida. Si alguien está buscando acerca de Dios mediante sus obras, mejor ver el ejemplo en la Biblia y entender que Dios sí quiere nuestras obras como sacrificios, claro que sí, pero nuestras obras no tienen ningún valor sin la gracia de Dios. Y la gracia de Dios que recibimos es debido a la sangre derramada de nuestro Señor Jesús en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Nosotros por fe aceptamos su gracia, no ganamos su favor mediante las obras, sino debido a que hemos recibido su gracia, le vamos a ofrecer nuestros sacrificios y nuestras obras. Las obras no es más que el resultado de nuestra salvación, el agradecimiento por lo que Cristo hizo y nos dio su salvación a través de la gracia. Con esto, hermanos, concluimos el capítulo 40 de Génesis y la próxima semana estaremos leyendo y estudiando el capítulo 41. Así que estemos preparados, porque aquí empieza la historia cuando José es rescatado y vemos que el copero, después de 2 años, por un acontecimiento de un sueño que tuvo el faraón y lo turbó, que se acordó que había un hebreo ahí en la cárcel que hacía 2 años atrás le había interpretado un sueño para bien, ¿verdad? El copero recién se acuerda de José. Qué interesante que el copero se olvidó, pero recordemos algo importante. Todo el mundo se puede olvidar de nosotros, pero Dios nunca se olvidó de José. Dios siempre está en control, y 2 años después, para que José aprendiera a confiar más en Dios que en los hombres, porque se acuerdan en el momento cuando José le pide al copero, acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. José estaba poniendo su confianza en este hombre, y aprendimos que la Biblia nos enseña que no debemos confiar en los seres humanos, tenemos que confiar en el Señor, en Dios. Es el único confiable, ¿no? Ni siquiera usted confíe en su pastor, no confíe en hombre alguno, confíe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Nuestra confianza en las promesas del Señor. El próximo miércoles vamos a hablar de todo eso y cómo el Señor rescata a José del lugar donde está y lo trae a la presencia del faraón. Y note algo bien interesante, pasaron 2 largos años. Dios siempre se acordó de José. Gracias, que Dios les bendiga.